bienvenidas y bienvenidos al 10º módulo de la Diplomatura de Salud Inclusiva. Ay, de salud, eso es la Fundación Salud Inclusiva. Bueno. Salud colectiva Primero que nada, latinoamericana. exacto, sí, colectiva latinoamericana, se me hizo un cruce de cables. Bueno, primero que nada, queríamos disculparnos con todas las alumnas y alumnas de la diplomatura por las pequeñas alteraciones que ha habido en el cronograma. No ha sido por nuestra voluntad, sino por diferentes problemas que han tenido los ponentes, las y los ponentes. Así que, bueno, primero que todo, disculparnos por esto. En segundo lugar, estamos presentando hoy el módulo 10, que versa sobre seguros y sistemas privados versus sistemas sistemas universales de salud. Y vamos a contar con ello con el doctor Mario Hernández, que como es colombiano, además lo vamos a felicitar por el triunfo de Petro en Colombia, que marca un antes y un después respecto de la sesión del año pasado, Mario. El año pasado hablábamos y decíamos, bueno, ¿qué pasará, no? O sea, en la propuesta. En el artículo que nos has enviado, que has hecho con un compañero tuyo, previo a las elecciones, comentábamos antes que era llamativo cómo el tema salud está profundamente inserto dentro del el programa electoral. Y no voy a spoilear nada, como se dice ahora, de lo que decía Petro, ni de los aportes que hicieron ustedes, porque para eso ya te tenemos a ti hoy aquí. Bueno, yo soy, y ya me conocen los compañeros de la fundación, suelo ser muy parca, muy en esto de las presentaciones. Siempre no me gusta ni decir grandes currículums, ni dar grandes bienvenidas, pero hoy sí no voy a poder menos que decir que tenemos el privilegio de contar con el doctor Mario Hernández, porque tal como recordaba Guillermo el año pasado, es uno de nuestros principales referentes en América Latina, de haber iniciado este camino de un pensamiento propio nuestro, ajeno al impuesto del norte imperial o del norte capitalista. Bueno, que nosotros somos capitalistas también, pero bueno. Entonces, recordarles a los que no conocen a Mario, que es médico y además es doctor en historia, y esto para mí es una cosa que casi todos los médicos deberíamos ser también, historiadores, porque es imposible entender el por qué tenemos los sistemas de salud que tenemos si no entendemos ni conocemos la historia, ¿no? Y nuestra historia o la historia en general. Por lo tanto, creo que me voy a apuntar, de hecho estoy apuntada a talleres de historia en este momento aquí en Argentina, porque creo que es básico, como tu especialidad en bioética, otra que todos la tendríamos que tener también. Bueno, es profesor en el Departamento de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, es coordinador de un doctorado interfacultades en salud pública, además de que ha publicado muchísimos artículos, por lo tanto es docente, es investigador, pero sobre todo es algo que para mí es fundamental, porque uno a lo largo de la vida y de la formación conoce muchos docentes, muchos investigadores, investigadoras, conoce líderes políticos, lideresas políticas, pero conoce pocos maestros. Así que yo los voy a llamar a que disfruten de esta ponencia de hoy, porque hoy la va a dar un maestro. Gracias, Mario. Adelante. Muchas gracias, Susana, por esa presentación que además me intimida un poco, porque ojalá pueda A responder ti a no las te intimida nada, expectativas. yo creo. Muy bien. Bueno, no, bienvenidos, bienvenidas. No sé si entramos de una vez en materia o hay algo que decir antes. ¿Comenzamos? Bien, voy a compartir. Quizás que Dime. nos expliques la dinámica. Ok, perfecto, Será sí. Sí, bueno, yo creo que para tratar de discutir con cierta profundidad
estas discusiones sobre sistemas de salud en el mundo, sistemas de salud en nuestra región, en nuestros países que tienen también particularidades, pues vale la pena hacer conciencia histórica. Yo creo que en ese llamado de Susana es muy importante. Y por eso voy a hacer una charla preliminar de 1 hora más o menos, en la que presento esa perspectiva histórica, pero haciendo énfasis en el caso colombiano, porque ese caso es muy especial a la hora de pensar en la alternativa que se construyó en el neoliberalismo con mucha difusión, que se llama cobertura universal en salud. Entonces, vamos a entender bien cómo se configuró eso y por qué en Colombia particularmente, para después entrar en la coyuntura crítica de cambio en la correlación de fuerzas que estamos viviendo y que nos da la esperanza de una transformación. Esto va a ser la primera hora. Después, entonces, lo que hacemos es claramente sus intervenciones, su participación de todos y todas desde sus propias experiencias, con preguntas, comentarios, etcétera. De manera que ahí viene la conversación, el diálogo, que espero que sea muy, muy rico a partir de la experiencia propia de Argentina y de otros países que seguramente ustedes conocen. Bueno, procedamos así. Yo creo que es lo más sencillo para que haya un aprovechamiento máximo de este par de horas que tenemos. Voy a compartir entonces mi pantalla. Vamos a ver si la pueden ver fácilmente. Ahí está, ¿la ven? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Esta es la... perdón. Perdón, aquí hice una cosa mal. Ok, segundo. Estoy tratando de ocultar esto, pero no me lo permite. Vamos a ver. Ok. Ponerlo para pasar como diapositivas, Mario. Ahí está. ¿Ahí pasa? Sí, Mario. Bien, perfecto. Ok. Entonces les decía, yo creo que esta discusión es fundamental en este momento. Nos han vendido el cuento de que los sistemas universales pasaron a la historia, que eso no es posible, no fueron eficientes, no fueron eficaces, fueron corruptos, fueron llenos de las atrocidades de los estados nacionales gigantescos y nos echaron un cuento muy fuerte con el tema de dejar entrar al sector privado, de compartir con el sector privado un nuevo arreglo Estado-mercado para mejorar la eficiencia, la eficacia y la cobertura, salud para todos, por fin la vamos a lograr. Bueno, entonces esa es la discusión de hoy. Esto es hace 60 años y hoy, solo que con matices y con, obviamente, contextos y con una historia muy distinta en el momento actual, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es ese poco de historia, tratar de tener los elementos centrales de cómo comprender los ejes de esa configuración de los sistemas de salud, con el caso colombiano como la punta de lanza de la cobertura universal en salud. Después mostrar cómo la pandemia puso en evidencia los límites de esa tal cobertura. Y por favor, esto vale la pena contrastarlo con lo que ustedes han vivido en Argentina, porque nos va a permitir llegar a puntos de articulación de propuestas alternativas. Y tercero, ya, ¿qué pasó con en esta coyuntura política de un pacto histórico? Así se llama la propuesta. No es Gustavo Petro como un individuo, es un proceso de convergencia de algo que se llama pacto histórico y que ganó las elecciones presidenciales y tiene en este momento una mayoría por alianzas estratégicas en el Congreso de la República. Es tal vez la primera vez en la historia republicana colombiana que hay efectivamente esta situación. Un proyecto progresista de cierta izquierda, socialdemócrata más bien, no es comunismo, ni socialismo, ni nada, es simplemente un pequeño viraje a la izquierda que tiene por primera vez la oportunidad de entrar a la presidencia y la posibilidad de hacer cambios legislativos importantes. Bueno, y ahí se inscribe entonces la idea de un nuevo sistema de salud. Nuevo sistema, no es un ajuste, no es una reforma, es una propuesta de reestructuración de este sistema de salud en un marco de protecciones sociales, público, territorial, diverso. No queremos llamarlo único ni universal, diverso, tiene que ser diverso. Y eso es una cosa muy difícil de lograr,
pero que piense en derechos colectivos. Tampoco estamos en la lógica del derecho individual a la atención en salud. Estamos hablando de derechos colectivos. Muy bien. Entonces, claro, para eso tengo que pues empezar por un punto de partida que es algo así como eh, la referencia. Ah, perdón, aquí estoy avanzando, pero no me estoy devolviendo. Ya, ahora sí. La referencia teórica. ¿Cómo estamos entendiendo esto? De sistemas de salud en el marco de la configuración de los estados nacionales y sobre todo con esa categoría de derechos, que supuestamente es el núcleo duro del pacto del Estado moderno. ¿Sí? Derechos. Totalmente eurocéntrico, totalmente capitalista, totalmente moderno. Bueno, ok, pero pues si uno se desprende un poquito del asunto de que parece un asunto solo normativo, ¿no? Derechos son prescripciones y con eso se establece la relación Estado-ciudadano, pues bueno, abramos el espectro para entender esto como salud, situación, saberes, prácticas de la sociedad alrededor de este tema de salud, cuidado, salud, enfermedad, muerte, etcétera, como un asunto de naturaleza social. No es un problema técnico, no es biomédico, hay que desprendernos de esa lógica para poder entonces comprender el campo de la salud como un campo social en disputa permanentemente. En una perspectiva gaudiana, si ustedes quieren, pero más allá de eso, y en el marco de un modo de producción, en todo caso, que es dominante, que es hegemónico, que se llama capitalismo global existente. Bueno, y en ese marco pues hay visiones, visiones de salud, visiones de sociedad, visiones de derecho, a qué se tiene derecho y a qué no. Y eso implica una correlación de fuerzas. Es el punto de amarre que nos permite comprender, hacer la exigencia de en cada territorio de Estado nacional cómo es la correlación de fuerzas, cuáles son los actores sociopolíticos, no solo clases sociales, partidos políticos, organizaciones sociales diversas, instituciones, iglesia, por ejemplo, juega un papel fundamental en nuestros países latinoamericanos. Es decir, eso en el campo de la salud es muy amplio. Y bueno, esa correlación de fuerzas va configurando la economía política, ¿cierto? Las fuentes de poder, los predominios, las hegemonías, pero en redes socioespaciales de poder. Ese concepto es muy interesante por parte de Michael Mann, a quien recomiendo siempre trabajar, porque precisamente es estas relaciones en redes socioespaciales que se van configurando y van determinando en la historia, digamos, de las relaciones ciertas hegemonías, ciertos predominios, no es una cosa para siempre. Y eso permite también pensar el cambio. De manera que lo hegemónico siempre está sometido a la interpelación de lo contrahegemónico, todo el tiempo siguiendo a Gramsci, de manera que siempre hay una disputa que se traduce en correlaciones de fuerzas específicas, ¿no? Es lo que estamos viviendo en Colombia, pero creo que en varios países de América Latina. La región ha tenido estos momentos de los últimos 30 años como cambios en las correlaciones de fuerzas, que no necesariamente implica transformación de las fuentes de poder o del poder real. Entonces, por eso vale la pena tener eso como un referente, digamos, necesario. Estoy preguntándome si esta barra la están viendo todo el tiempo o si están viendo solo la diapositiva. ¿Sí se ve bien la diapositiva? ¿Ven el título de esta diapositiva? Sí, yo la veo perfecto. Un poco de historia de Ok, los Un sistemas poco de de salud. historia de los sistemas de salud, la atención ok, médica en el siglo XX. perfecto. Entonces aquí se me atravesó una barra, pero no hay problema. Entonces, bueno, Hay una ¿cuál es el... barrita, pero no la tapa. Ok, bien, ¿cuál es el asunto? Hay unas transformaciones estructurales en esto que llamamos el campo de la atención en salud, de la atención que se da desde el comienzo, pues realmente durante el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Es la transformación de la medicina como praxis, como pues una práctica artesanal, que empieza a transformarse en el siglo XIX en una práctica científico-técnica al incorporar las ciencias en la lógica del positivismo, distintas ciencias, y al creer y querer convertirse en una ciencia, ella misma, la medicina. Pero esto tiene todo que ver con la configuración del capitalismo, todo que ver con la modernidad y sobre todo con el capitalismo industrial. De manera que la medicina va pasando de ser un campo artesanal a un campo técnico-científico del capitalismo industrial.
Pero eso que ocurre en el tránsito de un siglo a otro, del 19 al 20, se establece y se configura durante el siglo XX con dos grandes ejes muy importantes de estructuración, de configuración. Por un lado, eso que resulta de la teoría del germen, planteado por Koch, por Pasteur, ¿cierto?, a final del siglo XIX, y que Ehrlich, un discípulo de Koch, que trabajaba el tema de las tinciones de los tejidos vegetales, animales, de las células, empieza a desarrollar como la posibilidad de esa afinidad química de ciertos pigmentos químicos en ciertas células, ¿cierto? U organismos vivos. De ahí se detecta todo el tema del germen. Pero de ahí sale también la idea de elaborar químicamente balas mágicas. La idea de la bala mágica es una sustancia química que sea afín a la química del germen, pero que no afecte la célula en la cual está hospedado. Fíjense que es todo un proyecto de la química, de la bioquímica, y de ahí sale la industria farmacéutica. Es un punto central para el desarrollo de la química farmacéutica que arranca con Bayer en 1918. Ese proyecto se consolida. Bueno, a Ehrlich desarrolló el Salvarsan y no le fue muy bien, pero el proyecto sí fue trabajado por Bayer, especialmente en Alemania, y después eso se expandió en muchos otros países. Y la otra punta de lanza de ese proyecto fue el modelo flexneriano, el hospital universitario como fábrica, industria de producción de bienes y servicios, que incluía investigación, que incluía formación, que incluía prestación de servicios. Y esto lo apoyó claramente el filantrocapitalismo, Rockefeller, Carnegie, bueno, todas estas figuras de esa lógica de filantrocapitalismo que expandió por todo el mundo el modelo. Entonces, claro, se va dando esta configuración muy ligada al capitalismo industrial fordista la primera mitad del siglo XX, y viene este periodo de la Segunda Guerra Mundial donde se expande muchísimo la tecnología de la guerra y empieza a incorporarse a la atención médica. Hay muchos ejemplos que muestran claramente esas relaciones y bueno, se da en un contexto también geopolítico de pacto entre las dos grandes fuerzas políticas que quedaron de la Segunda Guerra, supuestamente eliminando al fascismo, nazifascismo. Y entonces, bueno, en ese pacto entre socialismo real existente y capitalismo que necesitaba modificaciones, se abre esta perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, que son un pacto geopolítico en el marco del capitalismo fordista. Entonces, claro, atención médica se ve como un derecho, pero muy ligado a la perspectiva individual. Es un derecho del ciudadano. Y entonces, claro, estamos en una lógica capitalista, consumista en todo caso, y esto es lo que abre la salida en Europa hacia un estado de bienestar, en los países socialistas hacia un capitalismo de estado, y en nuestros países a una cosa bastante fragmentada, segmentada, que finalmente no se consolida como estado de bienestar, tampoco como socialismo. Bueno, pero Estados Unidos se cuida de no firmar el pacto y al contrario, desarrollar con la lógica de los seguros privados, seguros comerciales, una dinámica de acumulación de capital. Pero además, con los subsidios que se crean en los 60 de Medicare, Medicaid, que ustedes seguramente lo recuerdan, para el Medicare para los veteranos mayores de 60 años, para los adultos mayores sin protección, pobres, tenían que declararse como pobres, pero el Medicaid que dice y familias pobres también las incorporamos, pero esto es para meterlos al mercado, un mercado de aseguramiento que va configurando con el hospital universitario y con todo esto el complejo médico industrial. Les recomiendo muchísimo leer este libro de los esposos Ehrenreich o este capítulo inicial de Burleigh de los 60, comienzos de los 70, donde dice, mire, esto se configuró como un gran complejo que se parece al complejo militar industrial del que habló Eisenhower al final de los 50, pero que hoy en día es una estructuración allí de ciencia, tecnología y desarrollo, de industria farmacéutica, hospitales universitarios que forman además todos los cuadros, subespecializados cada vez más, y este tema del seguro privado como el gran motor de la acumulación de esto. Entonces, esa configuración viene desde esa época y por eso es tan importante no olvidar
que la tal privatización no es una cosa reciente, es un proceso de configuración de grandes mercados alrededor del complejo médico-industrial. Ahora, lo que pasa es que los pactos, precisamente, la correlación de fuerzas lleva a configuración de estados distintos y de sistemas de salud distintos. Este ejercicio que hizo Roemer en los 80, 70, comienzos de los 80, pues es muy interesante porque permite ver que son diferentes. Lo que resulta de ese periodo de posguerra es, por un lado, en esa Europa occidental que quería desarrollar estados de bienestar, hay una cosa, por otro lado, Estados Unidos, que asume esta cosa de mercado fundamentalmente con subsidio a la demanda, los países socialistas que efectivamente desarrollan unos modelos de sistemas universales en todos los países socialistas, y este tercer mundo inventado por los mismos capitalistas de posguerra, tercer mundo que debía entrar al desarrollo, con las etapas de desarrollo, que diríamos todo el sur global. Bueno, esa lógica tan perversa que en todo caso significó segmentaciones muy profundas que nos marcan hasta hoy. Y pues ahora comentábamos con Susana que en esta perspectiva de ciudadanía social que llevó al estado de bienestar, pues hay modelos distintos, formas distintas de organización, de arreglo institucional. Por un lado venía esa trayectoria del seguro social bismarckiano que se consolida en Alemania, algo de eso se pasa a Francia, pero pues hay otras experiencias. Reino Unido, ustedes recuerdan, sale con un servicio único de salud, a pesar de estar en un espectro capitalista bastante cercano a Estados Unidos, pero los países nórdicos pues entraron con un modelo de impuestos generales y distribución de esos derechos directamente por el Estado. Luego, y España, efectivamente, en el periodo de democratización, lo que hace es tratar de consolidar una salida universalista pagada por impuestos. Y esa fue la fase más gloriosa del sistema de salud español, sin duda alguna. Un poco usando el modelo de servicio único de salud inglés. Brasil también intentó hacerlo con su sistema único, servicio único de salud, el SUS, ¿cierto? Sistema único de salud que ocurre en un proceso de democratización. Luego lo que tenemos es toda una diversidad con trayectorias históricas distintas y que implica entonces hacer conciencia de que esto no fue igual en el periodo de posguerra y pues sobre todo cuando viene la transformación del régimen de acumulación, pues encontramos unas trayectorias muy distintas. Esta es la figura que uno puede tener muy explícitamente de la forma como en los 40, en Colombia en particular, pero creo que ustedes podrían hacer una imagen parecida sobre Argentina. Por un lado, Ministerio de Higiene, que se transforma en Ministerio de Salud Pública, que va incorporando la idea de beneficencia, la va conformando, pasando a asistencia pública y va creando una red hospitalaria pagada por impuestos. Pero eso separado, completamente separado de la seguridad social, que pues en nuestro caso se dividió en seguro social para trabajadores formales del sector privado y Caja Nacional y otras cajas y cajitas para empleados públicos y trabajadores del Estado. Pero esto con una cobertura que no pasaba del 15%. Y aquí, privado. Todo lo demás es privado, pago de bolsillo y tal. Esa segmentación también se dio en Argentina. Mi tesis doctoral en historia, Susana, se llama así, la fragmentación de la salud en Colombia y Argentina. Precisamente porque quise comparar el proceso histórico de configuración de fragmentaciones diferentes. Ustedes tienen aquí a este lado a Carrillo, ¿cierto? Que, ojo, tuvo que disputar su lugar con la Fundación Eva Perón, con Evita. Que Evita decía, no señor, yo manejo el tema. Y por eso fue que Carrillo no pudo desarrollar un proyecto de servicio único de salud que tenía en mente. Pero por el otro lado, Perón, sacando, ojo esto, a los sindicatos que estaban en el anarcosindicalismo, en el comunismo y toda esta cosa, y ligándose con aquellos que logró controlar en una perspectiva muy liberal y cristiana, de democracia cristiana, pues acepta que las mutuales se conviertan en obras sociales. Compartimos esa idea porque eso hace parte de las configuraciones particulares, pero eso hace parte de la correlación de fuerzas que tiene cada Estado nacional en su configuración y que se expresa en los sistemas de salud. Pues primero trabajé Colombia, después la comparación, y pues mi idea es seguir comparando esas dinámicas históricas en nuestros países.
Y en Colombia, fíjense esto tan particular. Colombia tenía un sistema político muy elitista, cerrado en un bipartidismo de Partido Conservador, Partido Liberal, que le había cerrado la puerta sistemáticamente al populismo, que así se denominaba también en los 30 y en los 40, populismo militarista como el de Perón, o populismo civil como el de Getulio Vargas, en todo caso, cero populismo en Colombia. Mataron al líder populista que se llamaba Julio César Gaitán. ¿Sí? Es decir, aquí lo que tenemos es un cierre del sistema político y eso abre inmediatamente un periodo de violencia. Violencia bipartidista primero, después violencia por una insurgencia de carácter comunista, otra un poco más campesina. Bueno, esto empieza a generar violencia porque es la única forma de abrir el sistema político que había cerrado la élite. Entonces, en medio de esa violencia es que se da la discusión entre integración de seguridad social con el Ministerio de Higiene, Asistencia Pública, y pues no, resulta que no se integran, sino se hace una figura de coordinación. Y el mismo cuerpo técnico que es formado por la OPS y con todos estos modelos de Sendes OPS y planificación y desarrollo, salud y desarrollo, termina incorporando la teoría general de sistemas, que también pasó en Argentina, en todos nuestros países, diciendo, no, con la teoría general de sistemas podemos aceptar que hay muchas instituciones que prestan servicios de salud, que solo necesitamos que las coordine una cabeza de sistema llamado Ministerio de Salud, ¿cierto? Y entonces esto es un sistema abierto con unos subsistemas, el subsector de la asistencia pública que queda a cargo del Estado con impuestos, el subsector de la seguridad social para trabajadores formales con cotizaciones obligatorias y un subsector privado que ahí iremos regulando. Fíjense la lógica cómo es. Es una manera de buscar una adaptación, una legalización de una fragmentación estructurada de tiempo atrás. Aquí nunca tuvimos estado de bienestar, nunca tuvimos seguridad social universal, nunca tuvimos un servicio único universal. Y ustedes tampoco, ¿sí? En toda América Latina, pues ha pasado esto. Segmentación, con proporciones distintas, pueden aceptar, pero al fin y al cabo segmentación. Bien, y en ese proceso viene un elemento que es muy importante, que es cómo ese complejo médico-industrial que está en medio de los pactos de posguerra, sobre todo los pactos de Bretton Woods, que es precisamente toda esta forma de organización del intercambio comercial global, con un patrón dólar-oro, que es muy importante eso, porque permitía siempre tener el límite de los dólares circulantes ligado a las reservas en oro de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, pues esto generó un crecimiento tal de todas las economías, sobre todo el norte global, también las del sur, pero sobre todo el norte global, que produjo algo que William Harvey llama una crisis de sobreacumulación. No era simplemente tasa de crecimiento, es que era una masa monetaria que empezó a romper el saco y empezó a romper los pactos de Bretton Woods con los eurodólares que empezaron a circular por las bolsas, ¿cierto? Ahora con la tecnología de guerra puesta en el sector financiero, puesta en las telecomunicaciones, y esto empieza a abrir los mercados. Esta es la fase de globalización económica, con una transición de un régimen fordista, industrial, de capitalismo fordista, a un régimen financiarizado primero, es decir, donde el sector financiero es el que atrapa toda esta masa monetaria, ¿sí? Y que se va articulando a algo que también debemos entender muy bien en salud, que es capitalismo cognitivo. No resisto discutir con quienes hablan de la sociedad del conocimiento, ¿no? Es que el conocimiento se volvió entonces el desarrollo y entonces tenemos que ir en la sociedad del conocimiento porque ese es el futuro, la quinta revolución industrial. No, esto es capitalismo cognitivo. Es la forma como se hace un cercamiento, es muy importante entender eso, de algo que se llamaba General Intellect, es decir, el conocimiento compartido, que escasamente tenía un par de figuras viejas por allá del copyright y del derecho de invención de máquinas, ¿sí? Con unos tiempos muy limitados. Estados Unidos cambia eso en 1976.
consciente de que había entrado en una fase de crisis del capitalismo industrial por crisis también en las fuentes no renovables, en la cosa minero-energética. Entonces empieza a impulsar las ciencias de la vida a ver si se logra una especie de máquinas autopoyéticas que finalmente lo logran con la biotecnología. Y salud de la punta de lanza. La primera proteína producida de manera biotecnológica por una Escherichia coli se llama insulina recombinante, 1981. Entonces, en ese lapso, en esa década de los 70, bueno, Estados Unidos decide convocar a una reforma de los derechos de copia y de tal, y lo llama propiedad intelectual, derechos de propiedad intelectual. Se hace el cercamiento del conocimiento común, compartido, en una propiedad privada llamada propiedad intelectual. Eso es capitalismo cognitivo. Es el último acercamiento que se ha hecho para pasar del régimen fordista industrial a un régimen de capitalismo cognitivo financiarizado. Y la punta de lanza, insisto, es el complejo médico, industrial y financiero que venía impulsando Estados Unidos y que empieza a abrirse por todos los países con el discurso neoliberal. El Estado es corrupto, el Estado es ineficiente, es el camino a la servidumbre, decía Hayek. Friedman, su principal discípulo, empieza a poner los personajes en los sitios, la asesoría que se le hizo a Pinochet con los Chicago Boys en Chile, ¿sí? En los 70, para que hicieran la ruptura con el proyecto socialista de Allende y empezar a montar este neoliberalismo a ultranza que fue finalmente lo que se desarrolló en los 80. Fíjense que hay uno dice, no, es que es el discurso que entra y rompe. No, no, no. Es una dinámica de crisis de sobreacumulación que transforma el régimen de acumulación y que usa el discurso neoliberal que se había planteado por allá en los 40 para hacer la propuesta de reformas de los estados primero y después de cada uno de los sectores, ¿no? Y eso es la agenda de reforma internacional, ¿sí? Que pues comienza primero con los programas de ajuste, ¿sí? Y nosotros estábamos en salud hablando de, hombre, ¿cómo hacemos atención primaria en salud, para la salud para todos? Porque efectivamente se han encarecido los servicios de salud, ¿a costa de qué? De propiedad intelectual, ¿sí? Se han encarecido, son llenos de ciencia y tecnología, entonces tenemos que ver cómo hacemos para ampliar la cobertura con el mínimo posible de recursos, que eso es en últimas el proyecto de atención primaria en salud. Claro, tenía la lógica todavía de derecho, Hannah Mahler, diciendo, no, lo podemos lograr con una estrategia de atención primaria que acerque, que sea la puerta de entrada. Bueno, todo eso lo podemos aceptar. Pero inmediatamente surgió también la APS selectiva, otra vez con la Rockefeller y la UNICEF diciendo, no, 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 no alcanza para todos, vamos a hacer una cosa selectiva, unos programitas focalizados en pobres, en mujeres y en niños. Bueno, ese es el asunto que empieza a pasar. Pero mientras tanto vienen los programas de ajuste estructural diciendo, hombre, mire, ustedes no van a poder pagar esa deuda. ¿Pero de dónde sale eso? La deuda primero acumulada por los proyectos de desarrollo con recursos de la banca internacional conformada desde los pactos de Bretton Woods, ¿sí? Que nos endeudaron a todos los países del sur global. Primero eso. Pero después la decisión política de Paul Volcker, 1979, como presidente de la Reserva Federal, donde el tipo dice, usando la política monetarista del modelo de Friedman de Chicago, la única forma de afectar, de disminuir la inflación, esa masa monetaria que está circulando, es si aumentamos las tasas de interés, se atrapa esa masa monetaria en el sector financiero y eso entonces disminuye la inflación. Monetarismo puro. Y aumentaron 4 veces las tasas de interés entre 1979 y 81 y dijeron, bueno, señores países pobres latinoamericanos, ustedes no van a poder pagar, necesitamos que hagan un ajuste estructural de su estado, de su gasto público para poder pagar la deuda. ¿Y su gasto público qué es? Pues salud, educación, vivienda, seguridad social, etcétera. Y abran los mercados, dejen entrar la inversión privada para que provea todas esas cosas que no son derechos, esos son servicios.
y bienes que se transan, entonces mejor que lo haga el mercado y que el Estado vaya retirándose de ese mercado. Bueno, en salud eso después se llama pluralismo estructurado, ahora lo vamos a ver. Colombia es el motor, más que el motor, es como el ensayo, el piloto de esta lógica que después se racionaliza en el BID por el ex ministro nuestro, Juan Luis Londoño de la Cuesta, y el ex ministro también después, Julio Frenk, el mexicano. Bueno, y empieza a ver toda esta cosa. Ah, no, entonces, ¿qué hacemos con la salud pública? No, funciones esenciales de la salud pública primero, ¿no? Pero después aparece un momento crítico en los 2000, con Kutzen a la cabeza, pero Holtzman y Jürgensen dicen, hombre, mire, esto más bien ya lleguemos a una idea de manejo social del riesgo. Todos los seres humanos somos como trapecistas, individuos que por nuestro propio esfuerzo nos sostenemos en el trapecio. Y la adversidad, pues nos puede hacer caer. Entonces necesitamos unas mallas de protección. La primera es la familia, ¿no? Corresponsabilidad de la familia necesitamos. ¿Les suena eso? ¿No les parece como? Bueno, después, hombre, los vecinos, capital social, ¿no? Porque eso también ayuda. Ah, pero además, si usted es previsivo, compre un seguro. Si puede comprarlo, compre seguro para todos los riesgos de la vida. Y ya, en última instancia, así es que dicen los tipos, en última instancia, si usted es pobre, no tiene como ninguna red, ese pobre, ultra pobre, merece una nueva protección social focalizada para incorporar a ese pobre al mercado a través de subsidio a la demanda. Familias en acción, condicionadas, transferencias en efectivo condicionadas, que empezaron desde finales de los 90, perdón, y en los 2000 en todos los países, todos hemos usado esa agenda. Y es del Banco Mundial, es la misma cosa de todo este rollo. Entonces, el problema es que nos han vendido todo esto, al punto que uno dice, ah, no, es que si uno no es pobre, pues no merece que el Estado gaste, no, uno gasta de su propio bolsillo y démosle al pobre realmente. No, no, eso no es realmente derechos colectivos, tampoco derechos de ciudadanía en absoluto. Entonces, fíjense cómo hemos entrado en toda esta lógica. Y lo último es esta cobertura universal en salud, que comienza justamente en esa misma etapa de 2000 a 2005, 2003, con Kutzen a la cabeza, insisto, en que dice, no, mire, es que el mejor mecanismo financiero para garantizar el acceso a los servicios de atención médica que son tan caros es el seguro. Ahora, hay muchas formas de seguro. Hay un seguro privado que usted puede pagar de acuerdo a su bolsillo, que eso será para los ricos. Hay un seguro que puede ser obligatorio, ¿cierto? Cotización obligatoria, pero que mejor que lo administre el mercado por concesión. Y hay un seguro público también, pero solo para pobres. De manera que con mecanismos de seguro yo puedo tener cobertura universal en salud, en seguro de salud. Y así lo define la OMS. La OMS va incorporando esto, el Banco Mundial lo va impulsando, la Fundación Rockefeller, todos se van alineando. Y terminan diciendo, sí, sí, la cobertura sanitaria universal es asegurar que todas las personas reciban servicios sanitarios, los que necesitan supuestamente, sin tener que pasar por las penurias financieras de pagarlos, porque efectivamente eso es costoso y entonces el seguro es el mecanismo para pagar esto. Entonces, ¿cobertura universal de qué? Del seguro. ¿Sí? Mezclando mecanismos. Por eso es que se jactan mucho de que esto es el proyecto. Claro, ahora sí vamos a tener salud para todos en el año 2000. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo es esta cosa, porque Colombia fue el núcleo duro de eso. El ejemplo, y ha sido el ejemplo. Bueno, entramos a este asunto de la racionalización de la propuesta. Esto es 1995 a 97. Se encuentran Juan Luis Londoño, el economista, exministro de Salud colombiano, con Julio Frenk, el médico, discípulo de Soberón, que quería hacer la reforma también en México y nunca había podido. Se encuentran en el BID y arman este documentico de pluralismo estructurado hacia un modelo innovador para la reforma de los sistemas de salud en América Latina. Por favor, léanselo, es fácil, son 30 páginas y permite entender. Ellos se meten en el debate diciendo, mire, no, todos son sistemas segmentados, todos tienen demasiado Estado y poco mercado.
Y realmente si se logra un arreglo entre Estado y mercado, distribuyendo las funciones, entramos a una lógica más eficiente. Fallas de mercado y fallas del Estado las solucionamos con pluralismo estructurado. Entonces dijeron, para eso hay que diferenciar las funciones. Este es un elemento central del proyecto. 4 funciones. Todo sistema de salud tiene 4 funciones. Ya hay que ver quién las cumple. La primera es el financiamiento como función, ¿no? Hay que recoger la plata, claro. Ahora, mejor si es pública obligatoria, como en Colombia. Cotización obligatoria para todo aquel que puede pagar, tiene más de un salario mínimo, tiene trabajo, tiene, bueno, y subsidio a la demanda pagada por impuestos, entonces fíjense, para fiscalidad más fiscalidad, entonces claro que se logra un fondo público. Es financiamiento público, es seguridad social. No es mercado de seguros. Ese es el comienzo de la estructuración de este modelo. Financiamiento público con todo aquel que pueda pagar y con impuestos. Modulación lo llaman, es decir, unas reglas que permitan regular el mercado. ¿De qué? Del aseguramiento, que es lo que voy a crear. Y a eso lo llamo articulación. ¿Articulación entre qué? Entre la plata, el fondo público, y la prestación. Un intermediario que sea empresarial, que esté siempre pensando en el costo-beneficio de los recursos que recibe. Y eso es costo efectivo. Entonces, esas son las famosas empresas promotoras de salud, los articuladores. Ahora, ¿cómo es que se le entrega la plata pública a estos articuladores? Entonces viene este modelo de regulación de la competencia que se llama el pago de UPC, unidad de pago por capitación. A la EPS se le entrega por cada afiliado que logre incorporar al sistema, se le entrega una UPC anual, un valor único. Pues varía según riesgos y no sé qué tal. A cambio de un plan de beneficios, lo llamamos plan obligatorio de salud, ahora se llama plan de beneficios en salud, pero entonces eso es una regulación del aseguramiento. ¿Por qué? Porque no depende el paquete de servicios del ingreso que recibe la empresa. ¿Sí? Cuando ustedes tienen seguro comercial, como en Estados Unidos, ustedes tienen 100 pólizas distintas, desde los $50 hasta los $5,000, y paquetes, pues obviamente diferenciados de acuerdo con eso. Y es un mercado. Si usted deja de pagar, ya no obtiene más. Y obtiene de acuerdo a lo que pague. Eso es un mercado libre comercial de seguros en salud. Esto es un mercado, sí, impulsado por la seguridad social, pero con competencia regulada. Y esa competencia regulada es precisamente esta forma de pago por persona a cambio de un paquete. Eso viene de Enthoven, Alan Enthoven. Bueno, en Estados Unidos nunca lo han podido aplicar, pero aquí sí, pues estaban las condiciones para eso, ahora se las muestro. El hecho es que reciben esos recursos y ellas deben, esas señoras articuladoras, empresas promotoras de salud, deben organizar la red de servicios, bien sea contratando, ¿cierto?, a prestadores públicos o privados o incluso hasta desarrollando su propia red. Fíjense cómo es la cosa. Ellos son los que manejan los recursos y organizan la red de prestación directa de los servicios. Ok, pero todo el mundo está en competencia, es un mercado regulado y con un agente dominante llamado EPS. No sé si me siguen con esto, pero bien, esto tiene un fundamento en lo que se llamó la economía de la salud. No se dejen descrestar con esto, la verdad. Es que parecen, no, esos son unos expertos economistas y entonces todos hablan el mismo idioma. Pues sí, porque es una corriente de pensamiento en economía que rompió completamente con la corriente keynesiana de la teoría del bienestar y se metió en el individualismo metodológico, en el neoinstitucionalismo y en esta idea de que no existen más que consumidores, agentes racionales económicos y que de acuerdo con eso se puede diferenciar un bien privado de un bien público. Esa es la lógica básica de la economía neoclásica aplicada a salud. Y dicen, claro, no, es que un bien privado, con la lección racional, uno puede decir, un bien privado pues surge de un deseo individual. Racionalmente se va al mercado a obtener ese bien, se consume, se agota en el consumo, tiene un principio de exclusión, a nadie más beneficia
Luego, la persona está racionalmente dispuesta a pagar por él. Bienes privados. Esos bienes privados déjeselos al mercado, que entre más competencia haya, entonces usted logra competencia entre proveedores, pero también libre elección entre consumidores, usted logra el mejor beneficio al menor precio. El pan, ¿no? Entonces, si usted lo deja libre mercado, va a producir. Ahí no le meta Estado, dijeron. Mientras que aquellos bienes que afectan a muchos al mismo tiempo, altas externalidades lo llaman, varios individuos, siempre están pensando en individuos, consumidores además. Como afecta a muchos, no se sabe muy bien cómo afecta a cada cual, la gente no está dispuesta a pagar por eso, no cumple el principio de exclusión, entonces eso sí déjeselo al Estado. Y en salud dijeron, pues la atención médica es un bien privado. Usted se enferma solo, va solo al médico, consume los medicamentos, usted se alivia solo, pague por eso. Y está dispuesto a pagar. Y entre más pague, pues más obtiene, entonces bien. Mientras que lo público sería solo aquello que demuestre tener alta externalidad, como por ejemplo las epidemias, las pandemias, ¿no? Toda esta cosa de las campañas masivas de educación, ¿no? De salud sexual y reproductiva, eso tiene alta externalidad, eso sí, dejémoselo al Estado. Pero la atención médica debe estar en el mercado, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer con los pobres que no pueden pagar? Pues los incorporamos al mercado a través del subsidio a la demanda. Un Estado ojalá descentralizado que incorpora a estos pobres al mercado. Pero bueno, a la hora de examinar ese mercado de servicios de atención médica, primero Arrow, por favor léanse el artículo sobre la incertidumbre del mercado con el ejemplo de la atención médica de Arrow, que después se ganó el Nobel con esa pendejada, 1966 es el artículo. Y dice, mire, es que la atención médica tiene muchas incertidumbres. Es un bien privado, claro, pero cuando usted va a comprar, no es un agente racional que dice, yo quiero tal cosa, ¿cierto? Tiene una asimetría de información. No sabe cuál es el objeto que está comprando. Está dependiendo del vendedor. Entonces, hombre, usted necesita un agente intermediario, comprador inteligente de servicios de salud. Ese es el asegurador. Es la justificación teórica, neoclásica, de lo que venía pasando en Estados Unidos de tiempo atrás con los seguros de salud. Es decir, todo el tiempo estamos haciendo racionalizaciones de las dinámicas propias del capitalismo mundial en salud. Bien, y un discípulo de Arrow examina el sistema de seguros de Estados Unidos y dice, oiga, aquí hay un problema, porque no es que esto realmente se pueda controlar, al contrario, está demasiado abierto, demasiado inequitativo, entonces necesitamos regular la competencia entre aseguradores. Y es Alan Tobin en los 70, 1978, les recomiendo un par de artículos que sacó en New England Journal of Medicine, diciendo, mire, vamos a hacer más bien una propuesta de un plan de salud único, ¿cierto? Que recoja las pólizas que los compradores de pólizas hacen en un patrocinador y que ese patrocinador compre ese plan único. Es decir, un pago por persona, UPC, unidad de pago por capitación, a cambio de un plan único de salud. Eso es en todo en 1978. Entonces, fíjense que esta es una discusión que no es tan reciente, pero es toda la entrada de la racionalidad neoclásica, de la escuela neoclásica en el campo de la salud. Entonces, claro, pues ahí lo que tenemos es pues toda una trayectoria muy fuerte de pensamiento neoclásico, economía de la salud, que transforma y hace todas las agendas que nos obligan a llegar a la cobertura universal. Bueno, Colombia, plena guerra, deslegitimación del Estado, movimientos sociales de campesinos, negros, indígenas, en todas partes, una cosa inatrapable, hasta que se hace un proceso de paz con solo cinco, pero no los más importantes, que quedó por fuera FARC y ELN, pero entre esos 5 se logró incorporar un sector de la guerrilla. Y con esto entonces se llegó al pacto de una nueva constitución, 1991, el pacto constitucional que empieza a darse allí con una asamblea constituyente. Miren cómo quedó el artículo 49, no dice derecho a la salud, no lo dice, lo decía en la discusión, pero no quedó en el texto de la Constitución. Dice, no, mire, la atención en salud
Y el saneamiento ambiental, fíjense, ya está separando, ¿no? Aquí está lo individual, aquí está lo colectivo. Son servicios públicos, sí, a cargo del Estado. Pero el Estado se va a encargar de organizar, dirigir, reglamentar, no prestar ese servicio público. Va a llamar a los actores privados, a los agentes de mercado, y establece unas políticas para ver cómo esas entidades privadas entran a proveer esos servicios, ese servicio público. Y define competencias. Competencias en Colombia es recursos. ¿A quién le corresponde aportar qué? Nación, entidades territoriales, nosotros lo llamamos departamentos, no provincias, municipios, tal, y los particulares. Las familias van a tener que empezar a pagar directamente con la capacidad de pago. Eso está en la Constitución nuestra. Y supuestamente hace parte de los derechos económicos, sociales y culturales que dijimos, ¡ay, qué maravilla! Por fin tenemos derechos. Pues no, no era, no era cierto eso. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Que lo que ocurrió en el momento de la discusión de la Asamblea Constituyente fue esta transformación del concepto de servicio público. Y por eso usaron el concepto, pero como un nuevo servicio público. Recuerden ustedes que León Duguay había hecho toda una discusión a comienzos del siglo XX diciendo qué le compete realmente a un Estado que cuide a sus ciudadanos y desarrolla el concepto de servicio público como la idea de una provisión necesariamente estatal porque todos los ciudadanos lo necesitan y no es un problema de opción individual ni el mercado lo va a resolver. Esto es en plena crisis mundial del capitalismo industrial. Bueno, pues eso se transforma con el nuevo servicio público que traen los neoclásicos diciendo, mire, es que el nuevo servicio público quiere decir que los privados pueden prestarlo, incluso que el Estado puede competir con los privados para que haya más eficiencia, menos corrupción, ¿sí? Y que, bueno, se garantice de esa manera que todos acceden. Pero, ojo, hay que hacer una regulación de ese mercado para orientar el interés individual hacia el interés colectivo, hacia el bien común. Todo un discurso muy bonito. Eso se llama alineación de incentivos en la lógica neoclásica. Y en Colombia esto se incorporó en la famosa Ley 100 de 1993. Fíjense cómo es la lógica. Todo el que pueda pagar va a pagar. Obligación de régimen contributivo, con un porcentaje del salario o del ingreso, ¿cierto? Con una forma de articulación de los recursos y de pago a través de pago a las EPS, de UPC Post, todo eso. Y los pobres, identificados como pobres, ojo a eso, en Argentina no han podido del todo, pero desde hace rato Macri impulsó muchísimo lo de la encuesta de hogares, para ver quién es pobre y quién no es pobre, quién merece y quién no merece. Aquí se llama Sistema de Identificación de Beneficiarios Potenciales de Programas del Estado, SISBEN. Es una encuesta de pobreza que te dice, aquí está el título de pobre, SISBEN 1 y 2. Por encima de eso usted es no pobre, entonces usted paga por lo suyo. Es una lógica muy perversa, muy incorporada además. ¿Cuál ciudadanía ni qué nada? Esto es una cosa ligada a los derechos de propiedad o no propiedad demostrada. Bueno, entonces se identifican y se incorporan al mercado con un Estado que paga la unidad de pago por capitación a unas empresas intermediarias para pobres. EPS del régimen subsidiado. Entonces, régimen contributivo por un lado, régimen subsidiado para pobres, estructuralmente desiguales, unos regímenes especiales para aquellos que tenían pues una trayectoria previa importante y seguros privados para todo el que puede pagar. Luego con esto pues logramos poco a poco la cobertura universal en salud con distintos tipos de seguros. Miren la estructura institucional tan compleja. Aquí hay unas fuentes públicas que se concentran en esta administradora de recursos ADRES. Es un fondo público. Pero ella entonces, con esta lógica de competencia regulada, le pasa los recursos UPC a cambio de plan de beneficios a las EPS del régimen contributivo, a las EPS del régimen subsidiado, y ellas son las que organizan, ojo, contratan los servicios, pero también autorizan o no autorizan. Aquí viene toda una lógica de barreras de acceso a los servicios de salud que dependen de las EPS. Entonces, fíjense, la complejidad de esto lo pintan. Es decir, cualquiera de OPS, de OMS, el Banco Mundial les va a pintar bellezas con Colombia. El caso colombiano es el mejor pluralismo estructurado, es la mejor cobertura universal en salud. Miren, esto lo saqué ahorita hace poco, 2021,
99% de la población colombiana está asegurada. Régimen subsidiado el rojo, régimen contributivo, regímenes especiales. Y aparte de eso, pues están los seguros privados para el que pueda pagar seguro privado. Esos tienen mejor atención, mejor calidad, mejor oportunidad, de manera que tenemos salud para ricos, salud para medios y salud para pobres. Y lo hemos naturalizado. Es la inequidad social existente, naturalizada con esta cobertura universal en salud. ¿Cómo les parece? Bueno, entonces vamos a seguir. Claro, esto se relaciona, se ata fuertemente a la reprimarización de las economías, sobre todo pues, nuestra economía, cada vez más dependiente de petróleo y carbón, una agroindustria de agrocombustibles que ustedes tienen más que nosotros, una ganadería extensiva que lo único que nos permite exportar y un narcotráfico que es el otro extractivismo ilegal. Todo eso pues nos produjo una destrucción de cualquier producción autónoma de alimentos, ¿no? Estamos dependiendo de todas las industrias, ¿no? Una cosa chiquitica, desindustrialización progresiva, con una financiarización, a los bancos les va muy bien en Colombia, dependencia tecnológica en el capitalismo cognitivo, desigualdad acumulada, una matriz de desigualdad espantosa, con una informalidad, ¿sí? Cada vez mayor, menos trabajo formal y una corrupción funcional a todo esto, estructurada por el Estado regulador que ahora solo hace todo a través de contratos y concesiones. Tenemos entonces ya legalizada la desigualdad estructural de clases, ¿no? Con índice de protección y con índice de riesgo, así se llamó en un estudio, los directivos y gerentes tienen el menor riesgo con la mayor protección. Y los pobres, ¿no? Obreros, agropecuarios, trabajadores por cuenta propia, tienen el mayor riesgo y la menor protección. Y todo el sistema de seguridad social está organizado así, por clasificación, pobres, medios, ricos. Ok. Entonces, claro, esto lo que ha propuesto es que la tal cobertura universal en Colombia ha consolidado la desigualdad. La rural urbana es impresionante. Todo se concentra en las grandes ciudades y se abandonó la atención en el campo. ¿Sí? La desprotección de los trabajadores, toda la cosa de la precarización laboral en salud, el debilitamiento de los entes territoriales, no hay gobierno territorial de la salud, estas señoras intermediarias han crecido, se han vuelto cada vez más grandes y más poderosas económicamente, una crisis hospitalaria espantosa porque cada hospital se convirtió en una empresa autónoma para competir en el mercado de prestadores. Aquí no hay presupuestos para hospitales, no hay. Lo que hay es venta de servicios de cada hospital para sobrevivir en un mercado altísimamente competitivo y que ha liquidado la mayoría de la red hospitalaria. Así que así es de grave la cosa. Totalmente ligado a la enfermedad, ¿cierto? Con esta lógica pues tan perversa de unas tarifas impuestas por el intermediario que hace que se precarice todo de ahí para abajo, pero también unas deudas acumuladas entre estas señoras EPS y toda la red pública y todos los prestadores. Están desesperados los prestadores con estos intermediarios. ¿Por qué? Porque entre menos se gasten la UPC, pues más ganancia tienen. Ahora, ellos aprendieron a hacer una integración comercial horizontal de su complejo médico industrial y en eso andan cada vez más. Hay ejemplos muy claros. Empezó con una figura de un personaje en los 2000 que construyó esta cosa Salud Coop, fue integrando EPS, integrando IPS, integrando industria farmacéutica, trabajadores, empresas de trabajo en salud, hasta que pues reventó. Pero pues ese modelo lo han seguido cada vez más, ¿no? En un oligopolio, cada vez más un oligopolio de estas intermediarias. Y se supone que con alineación de incentivos del Estado regulador se puede resolver. Un ejemplo es las formas como han venido acumulando, ya acumulan más que la industria petrolera, están creciendo mucho más que otras industrias y otros sectores. Esto es la trayectoria que ha tenido un grupo económico que ahora se llama Keralty, probablemente ya llegó a Argentina, porque integró todas las cosas y ahora está en todas partes, hasta en Asia, llegó a China, con recursos públicos de Colombia. Ha venido acumulando, acumulando y expandiéndose en todo el mundo. Keralty, recuerden porque va a llegar allá. Muy bien, entonces en medio de esta configuración, hay que decirlo con todas las letras, ha habido un movimiento social en Colombia en salud desde antes de la ley 100, desde la crisis hospitalaria de los 80, pero ha sido terriblemente fragmentado.
ha sido muy localizado, muy dividido, cada cual pelea por su cosita, su pedacito. Si soy trabajador de la salud, peleo por mi hospital. Si soy campesino, peleo para que me traigan esto. Si soy indígena, peleo por mi propio sistema. Entonces, claro, eso ha tenido una dinámica que ha llevado incluso proyectos de ley de reforma estructural de tiempo atrás. Ahí hemos participado muchos académicos de ALAMES, de Medicina Social, etcétera. Y solamente hasta ahora, recientemente, empieza a producirse unas formas de articulación. Pacto Nacional por la Salud y la Vida, justamente en pandemia, que aglutina un poco de gente. Cumbre social, ¿no? Gran cumbre social que está acompañando el proceso del pacto histórico. Y entonces, bueno, ese movimiento logró algo que también es muy interesante para Colombia, pero que nos tienen un problema, porque es tratar de delimitar el contenido del derecho fundamental a la salud. Y eso se llama Ley Estatutaria 1751. También se las puedo enviar para que la revisen, donde hay cosas buenas y cosas terribles. De todos modos, tiende a pasar que se delimita a la atención. Hablan de determinantes sociales y que entonces el Estado tiene la responsabilidad de afectar los determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Pero en una lógica que, en todo caso, como lo han mostrado los gobiernos anteriores, puede desarrollarse en la cobertura universal en salud. Y por eso el Banco Mundial avala la ley estatutaria, pero en el marco de cobertura universal. ¿Sí? Pero esa es la disputa que justamente estamos teniendo ahora. Y viene la pandemia, y bueno, también deberíamos discutir de otra manera la pandemia, porque no es simplemente una cosa que explotó y que recorrió el mundo y los sistemas de salud estaban desprovistos y a todos nos tomó por sorpresa. No, esto es una expresión del proyecto civilizatorio que traemos, claramente de intervención excesiva sobre el orden natural al punto tal que hemos desarticulado completamente cualquier forma de vida que podamos llamar autónoma natural. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se da en China, porque en China se impulsa, Deng Xiaoping impulsó, ojo, la cacería de animales silvestres para crear mercados de comidas exóticas. Eso no es tan histórico, que China come de todo. No, no, fue un impulso, decisión política de los 80, ¿sí? Y que empezó a encontrar los nichos de articulación al mercado global. Pues lo que pasa en el mercado este húmedo de Wuhan es exactamente eso. Aquí se venden las sopas estas exóticas, pero para los grandes eh, eh, mm, propietarios capitalistas de Chicago, de Los Ángeles. Es decir, no es una cosita pues ahí local, no es el divertimento de ver cómo hacen la sopa. No, ahí se generan las condiciones para que ocurriera, y ocurrió, la transformación, la mutación genética que condujo a este virus. ¿Sí? Así que nos quedemos con la idea de que eso es natural y que ocurrió, pues para nada. Lo que pasa es que los sistemas, ya en un proceso de neoliberalismo profundo, pues efectivamente tuvieron gran dificultad para afrontar la cosa. Quienes tenían más posibilidad de desarrollar una autoridad sanitaria territorializada, pues respondieron mucho mejor que los que estaban entrando en el mercantilismo del aseguramiento y de la cobertura. Pero eso sí quedó muy claro. En Colombia, por ejemplo, que el aseguramiento se centra en el individuo consumidor, el que hace los siniestros, ¿sí? Así lo llamamos en Colombia, del seguro. Y entonces, pues está centrado en la demanda. Cuando llega la persona, no hace prevención, no va a buscar a las personas porque, y menos a los enfermos, porque eso les gasta la póliza. Esa es la lógica del aseguramiento. Desterritorializa, individualiza, las redes las arma de acuerdo a costo-beneficio, no contrata con la red pública porque le parece ineficiente. Así el afiliado esté al frente del hospital público, no puede ser atendido por el hospital público porque no hay contrato entre la EPS, la que está afiliada, y el hospital. Fíjense a dónde nos lleva esto. Y claro, estamos en una lógica de precarización laboral que se vio durante la pandemia y los seguros laborales tampoco respondieron, de manera que lo que tenemos aquí es la máxima expresión durante la pandemia de las inequidades acumuladas con la cobertura universal en salud, que no voy a repetir. Ejemplos muchos en Bogotá, la dinámica del contagio, pero la dinámica de las muertes, esta parte más en rojo es la parte segmentada de los pobres en Bogotá.
se murieron más, a pesar de que tenían menos contagio. Los del norte fueron los que se contagiaron en el exterior y se enfermaron más, pero murieron mucho menos. Bueno, y eso se ve también por estrato socioeconómico. Esos son estudios ya publicados por todas partes, distinta a la condición de indígena, la condición de régimen subsidiado. Todo eso demuestra la reproducción de la desigualdad, en la distribución de las vacunas. No hay ninguna duda sobre el tema de la reproducción de la desigualdad global. Y pues claro, una estrategia que se concentró en la mitigación, en la responsabilización individual. Usted autocuídese, y usted si no se pone tapaboca es culpable. Sí, bueno, y esta cosa de la cuarentena, toda esta lógica para tratar de preparar las unidades de cuidado intensivo, que es donde se concentra la acumulación de capital. Esto ocurrió en todos los sectores de la protección social, ¿sí? De la seguridad social. No voy a entrar en detalles con esto. Y este estudio interesante que lo miren, de Olivier Barton, de un grupo grande que comparó países de la OECD para mostrar cómo la estrategia esta prioritaria, la más grande que usaron los países, muy comercial, muy de mercado, de mitigación y contención a punta de cuarentenas, es peor, tuvo los peores resultados que los que hicieron un intento de eliminación, así lo llamaron. Es decir, un control mucho más territorializado, más focalizado, lo que hicieron los países de todo el este, ¿sí? De China, de Corea del Sur, bueno, el mismo Japón, que pudieron efectivamente controlar el asunto. Entonces hay que no insistan en que la única forma es la cobertura universal. Y este es un artículo muy reciente, se los voy a enviar, porque muestra cómo, al ver cómo es la dinámica de la inequidad en la pandemia, en la atención y la muerte en la pandemia, en Colombia, miren, aquí está, el tipo de aseguramiento, ese desigual entre régimen contributivo, régimen subsidiado y hasta no asegurado, es el elemento que explica más profundamente las desigualdades en salud que tuvimos en la pandemia. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa contundente, ya está puesta a nivel mundial con ese artículo. Entonces, claro, en medio de semejante situación, en medio de la pandemia, en medio de un gobierno neoliberal que quería dar la vuelta de tuerca a todo el modelo con la reforma fiscal, aumentando el IVA y toda esta cosa, castigando a los pobres y sectores medios, ocurre la protesta social. Y ahí había una propuesta de profundización del modelo de aseguramiento en Colombia. Entonces la protesta, el estallido social de 2021, de abril de 2021, significó eso, una resistencia real y efectiva al punto que el gobierno echó para atrás. Gobierno conservador, ultraderechista de Iván Duque. Luego, ahí es que empieza a configurarse la posibilidad de tener un gobierno distinto con la articulación de todas estas expresiones de inconformidad, y de ese proceso es que sale la potencia que fue adquiriendo el pacto histórico como una alternativa política, que efectivamente tiene una cantidad de características muy particulares. El hecho de que efectivamente es un pacto de convergencia de muchos sectores, no solamente sociales, también políticos, también académicos, también de sectores de distinto origen, pero con la figura de Francia Márquez, que se convirtió en un elemento aglutinador impresionante, especialmente de comunidades negras, por ser ella negra y líder, pero también de campesinos, de indígenas, de mujeres, de jóvenes, que votaron más por Francia que por Petro, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es una correlación de fuerzas que va articulándose y encuentra en este programa de cuidado de la vida, de potencia mundial de la vida, no solo la vida humana, sino pues todo lo que implica el tema ambiental, de diversidad, de Amazonía, de toda esta cosa para el mundo, pues hombre, encuentran en ese proyecto algo que aglutina también bastante. Y empieza a ocupar entonces un lugar el tema de salud en el debate político. ¿Pero por qué? Porque es que además ya la gente estaba diciendo, oiga, no más barreras, no más desigualdad, pero al mismo tiempo estas señoras EPS ya son muy poderosas. Hacen parte del complejo médico, industrial y financiero globalizado con el capitalismo colectivo. Así que no estamos frente a cualquier pelagato, no, estamos frente a poderes muy consolidados, económicos, que no se van a dejar mover fácilmente. Entonces entramos en una nueva correlación de fuerzas, pero hay un poder real, ¿cierto? Que solo se movería con una gran legitimidad del cambio. Y a eso es que le estamos apostando.
a tratar de superar esa lógica de alinear los incentivos, ¿sí? Ah, no, es que vamos a quedarnos con las buenas y sacamos a las malas, ¿no? Los que no cumplen con sus funciones, vamos a hacer solamente un ajuste de regulación. O, decimos nosotros, vamos a hacer una transformación estructural. Y eso es lo que está en juego. Y esa reforma estructural pasa por esta interpelación que han hecho los pueblos indígenas, sobre todo, con su idea de buen vivir. Porque no es lo mismo que bienestar. Es otra relación de interdependencia sociedad-naturaleza, de cuidado de la vida. Es una cosa muy potente, que es alternativa al desarrollo colonial, capitalista, eurocéntrico, patriarcal, clasista, todo lo que ustedes quieran. Alternativa al desarrollo, no de desarrollo. Y eso es muy fuerte, porque implica entonces repensar una cantidad de cosas en salud, incluso en el sistema de salud. Diversidad territorial empieza a aparecer, justicia ambiental, socioambiental, necesidades cultural, históricamente construidas, respuestas ancestrales, diálogo de saberes, soberanía alimentaria, no seguridad alimentaria y nutricional, como dice la FAO. Entonces empezamos a tener una dinámica de participación real y efectiva que en el sector salud nos ha costado mucho trabajo. Siempre hemos hablado de eso, pero no hemos permitido, siquiera por esa lógica muy científico-técnica que tenemos incorporada en nuestra formación y en nuestro ejercicio profesional. Entonces, claro, esto implica discutir con los ejes del capitalismo contemporáneo, el tema del extractivismo, del agronegocio, el tema de la deuda ilegítima, por favor, eso es un escándalo, la extracción de renta con la deuda pública, el tema de propiedad intelectual, incluidas el tema de las vacunas, y hablar más bien de producir lo común, como propone este grupo, que también ya es latinoamericano muy importante. Pero eso implica concepto de territorio distinto. Porque en salud, ojo, estamos muy atados a eventos, lugar y población. Y entonces eso lo geocodificamos, lo vemos en el mapa y dice, uy, pero qué maravilla este territorio, cómo lo estamos viendo. No, eso es terriblemente funcional a esta otra lógica. Necesitamos acoger, discutir en salud las propuestas de la geografía crítica latinoamericana, especialmente esa escuela brasileña tan interesante que empezó a generarse desde Milton Santos y que tal vez Carlos Balta Porto González es de los que mejor expresa esto, porque fíjense que es territorio, no es espacio físico. Territorio como un producto social de un proceso de territorialización específico situado, ¿cierto? Que resulta de territorialidades en conflicto, formas de apropiación, de uso, de ocupación, de construcción de identidad. Y eso lo vemos en todos nuestros territorios. En las ciudades está esta discusión entre territorialidades en conflicto. Entonces tenemos que entender eso para poder decir, vamos a transformar nuestros sistemas de salud de acuerdo con las dinámicas de territorialización para superar inequidades, desigualdades de poder y pues avanzar en una cosa de derechos colectivos y de un proyecto igualitarista. Entonces, claro, tendríamos que superar la cosa con otra institucionalidad. Territorios, sí, territorios nosotros lo llamamos aquí sociales de salud y paz, estamos acudiendo al tema de construcción de paz también, con esa categoría de buen vivir y todo lo que implican estos elementos. Pero además, sí, fondo público, podemos recoger recursos públicos, bien sea por cotizaciones, mejor por impuestos. Sabemos que los sistemas que están financiados por impuestos son mucho más eficaces en la manera de organizar las respuestas. La seguridad social tiende a manejar siempre yo aporto para que me den a mí y pierde la perspectiva colectiva cuando es más universalista, digamos, la propuesta de impuestos como España mismo o como Reino Unido. Bueno, pero esto se puede administrar de manera territorializada, desconcentrada, descentralizada, colegiada y democrática, incluyendo otros seguros que en nuestro país existen. Y ahí sí la tal atención primaria puede tener algún lugar, pero si se hace como grupos interprofesionales con participación de la gente, lo más ligado a las condiciones de vida de la gente y que sea intercultural, bueno, es un esfuerzo enorme que tendríamos que hacer desde nuestra formación científico-técnica eurocéntrica, hay que quitarse muchas cosas de ahí, y a partir de ahí sí se pueden organizar una serie de redes, ¿no? Redes de cuidado de la vida, no solamente de atención médica. Claro, hay unas formas de organizar las redes de acuerdo con las capacidades científico-técnicas, pero siempre y cuando estén
digamos, volcadas hacia las necesidades específicas de esas comunidades, de esos territorios, con una perspectiva intercultural. De manera que, bueno, no serían sistemas universales, serían sistemas pluriversales, ¿no? Algo así como el proyecto de pluriverso que nos están proponiendo estos amigos que hace rato discuten eso, de manera que sepamos que la CUS es funcional a la expansión mundial de la salud en el capitalismo cognitivo y necesitamos transformar esto con un nuevo proyecto civilizatorio, ¿cierto? Que rompa con esa lógica pues capitalista, patriarcal, colonialista, racista, y nos permita avanzar en un pluriverso en salud de manera decidida, y obviamente Latinoamérica pues debe ser punta de lanza de eso, ¿no? Ojalá en Colombia podamos dar algunos pasos adelante de este asunto en medio de esta correlación de fuerzas que de pronto sí nos puede ayudar, pero que hasta ahora estamos arrancando. Nos decía, Susana decía, aquí hemos tenido varios momentos en donde esta sí es, esta es la oportunidad, ahora sí vamos a cambiar, y hemos tenido muchas frustraciones, así que no me atrevo tampoco a decir que este va a ser el gran cambio en América Latina, pero sí una puntica de lanza. Muchas gracias. Vamos entonces a la conversación. Alguien debería moderar esto. Sí, ahora vamos a intentar moderar. Bueno, una vez más nos has dejado, al menos a mí, alucinada. Y has incorporado tantos conceptos y tantas novedades que, bueno, tenemos que empezar a ver cómo organizamos el debate. Levanten la mano o se apunten en el chat, por favor, los que quieran hacer un aporte. Lucas. Ah, no, creí que estaba la mano levantada de Lucas. ¿Nadie? Bueno, mientras... Guillermo, Yo voy a hacer algún... tenemos que digerir un rato. Tenemos que digerir un rato todo lo que has vertido aquí para poder intentar un aporte. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Mario, un año más. Primero que nada, agradecerte por el compromiso y por estar este año también con nosotros, al igual que el año pasado. Bueno, clarísimo desde esa perspectiva crítica y en clave histórica para ir desentrañando todo este armado, ¿no? de poner a la salud como un bien de mercado y las lógicas que imperan en el marco de la acumulación de capital y en detrimento de la vida, justamente. Y bueno, me gustó mucho cómo lo fuiste articulando justamente a través de la historia para nosotros o al menos yo que no sé tanta historia, poder comprender desde esta genealogía, desde esta arqueología, digamos, y esta recomposición eh, a través de los hechos, para dilucidar qué cosas fueron las que pasaron, qué acuerdos hubieron, qué complejo médico-industrial se empezó a conformar para justamente tener a la salud bajo el pie, bajo la pata y para poder hacer un lucro de algo que es un derecho humano y universal, por supuesto. Yo creo que uno de los caminos más interesantes que yo veo justamente se remonta a los orígenes de la humanidad. Y acá en nuestros pueblos andinos y en nuestros pueblos latinoamericanos, justamente con la filosofía del buen vivir, y bueno, y todos los aportes también, no solo teóricos, sino todos los aportes ciudadanos, negros, campesinos, todos esos saberes que, como diría Boaventura de Sousa Santos, ¿no? de este epistemicidio que ha habido a través de las décadas y de los siglos. Bueno, hoy justamente todos estos saberes vienen a ponerse arriba de la mesa, vienen a tener un lugar
a través de estas luchas que vamos dando. Y justamente hay algo que es fundamental, y bueno, y en el marco de la pandemia, que es esto que vos hablaste también de ese metabolismo sociedad-naturaleza. Y en ese metabolismo sociedad-naturaleza, si no hay derechos sobre la vida, no solamente sobre la vida humana, sino sobre la vida misma, y eso tiene que ver con los animales, con las plantas, con todo lo vivo en nuestro planeta, no vamos a poder tener una respuesta técnica, ¿no? Porque pareciera ser que el neoliberalismo, en salud sobre todo, y desde esta corriente, ¿no?, neoclásica, parece ser que desde lo técnico se pudiese arreglar un gran problema político humano, ¿no? Que ya sabemos que lo técnico no puede arreglar estos dilemas profundamente políticos. Así que bueno, yo creo que has dilucidado todo un camino a trabajar, y bueno, y justamente en esta diplomatura hemos tenido otros docentes también como Nil Heredia, hablando de interculturalidad, de la filosofía del buen vivir, y bueno, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir dando estos pasos, y bueno, y se empieza a ver a través de, bueno, por ejemplo ahora, ¿no?, con Petro y Francia, a ver en Colombia, que ha sido justamente el paradigma de la CUS, ¿no?, de la Cobertura Universal de Salud, para empezar a darle la vuelta de rosca y que los demás países latinoamericanos podamos ir viendo eso, así como vimos el modelo de la CUS en Colombia todas estas décadas, poder ir viendo qué pasos empieza a tejer Colombia, así como ya lo ha hecho, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, en sus constituciones, ¿no?, con el derecho a la vida, con la filosofía del buen vivir. Bueno, tenemos un gran desafío por delante, y yo creo que este tipo de diplomaturas, perdón que me extienda un poco, no solamente, o sea, la intención sobre todo no es solamente acercar conocimientos técnicos, sino poder problematizar, poder promover un pensamiento crítico en salud y en general, y justamente poder ir haciendo redes entre nosotros y nosotras, para poder ir dando estas discusiones, para poder ir profundizando, complejizando y avanzar hacia una emancipación, ¿no?, de nuestros pueblos en este sentido. Bueno, no me quiero alargar mucho más y robar más tiempo. Si hay preguntas, aportes, reflexiones que queramos realizar, como dijo bien Susana, podemos o ir levantando la mano o escribir en el chat, y si nadie está hablando, pueden abrir el micrófono e intervenir directamente. La verdad que es una oportunidad hermosa. Sí, Lili. Liliana, ¿abriste el micrófono? Hola, ¿cómo andan? Mayra, perdón, ahí estás. Bueno, Mario, genial la clase, me encantó. Me parece que mucho también de la trayectoria y la historia de Colombia se está como haciendo carne acá en Argentina, ¿no? Más que nada con todo lo que es el de financiamiento de la atención primaria en salud, me parece que eso también es como muy grave con respecto a lo que pasó en el gobierno de Macri y lo que se fue agravando, digamos, en la pandemia. Hizo que hoy en día toda la atención esté como centrada en lo que son los seguros de salud privados y a su vez como el hospital respondiendo a lo que es una urgencia que no da abasto, ¿no? Sí tenía una duda con respecto al pluralismo estructurado, que después hablaste de 4 funciones o responsabilidades del Estado, del mercado, donde eran el financiamiento, modulación, articulación, prestación, pero no me queda como tan en claro cuál es la articulación o cuál es la función con respecto a estos puntos o a estos ítems, si es como
financiar, modular, articular, siempre con una empresa como más privada, porque por ejemplo acá lo que está pasando con discapacidad también es que hubo como un avance, si se quiere, o una privatización de todo lo que es el acceso a la salud de las personas con discapacidad, y hoy en día son las obras sociales, por ejemplo, las que no están pudiendo garantizar ese pago. Sin embargo, se le exige al Estado, y es como el principal responsable también al momento de encarar una lucha para garantizar, digamos, ese derecho. Entonces también me parecía como buena esta diferenciación que hacías entre lo que es el derecho y el servicio, o los derechos, y cómo esto se empieza a comercializar también en distintos servicios de salud, pero bueno, no me queda como tan en claro cómo sería esa articulación o esa responsabilidad. Y después agregar en esto que hablabas de la reprimarización, con respecto al neoindividualismo y todo el avance del individualismo con respecto a los sistemas de salud, agregaría también cómo el Estado hoy interfiere y maneja todo lo que es no solo narcotráfico, agroindustria, minería, ganadería, sino también prostitución y trata. Eso como un agregado. Sí, vamos entonces en el diálogo, es muy específico y yo creo que vale la pena que lo hagamos así. Eh, a ver, el asunto de la articulación, cuando se piensa en el sistema en conjunto, como lo plantearon los autores de esto, Frenkie y Londoño, es que la mancomunión de recursos que se hace con el financiamiento a través de un fondo público, deciden ellos que sea intermediada, articulada la gestión de esos recursos, la administración de esos recursos por unas empresas en competencia, cuyo estímulo está en obtener ganancias en la medida en que gasten menos los recursos recibidos en administración. Es por eso entonces el mecanismo de pago como unidad de pago por capitación por cada afiliado que tengan en su haber. ¿A cambio de qué? De un plan de beneficios que deben garantizar contratando, por eso es que son intermediarias, contratando la red de servicios públicos o privados, estatales o privados, prestadores. Entonces ponen a competir al hospital público con la clínica privada que está al lado. Y si no responde a la tarifa que está pagando este intermediario, el hospital se queda por fuera del negocio. Así de sencillo. Esa es la lógica de la intermediación. Se llama articulación porque ellos saben claramente que allí lo que hay es una administración de recursos públicos. Después dijeron, no, pero es que cumple un papel de asegurador. Pero no tiene los mismos riesgos de un asegurador comercial, porque recibe sistemáticamente los recursos. Esa intermediación es la que quieren montar en todos los servicios sociales. El Estado recoge unos recursos, pone un intermediario a través de algún contrato o concesión para que provea, por ejemplo, servicios a personas con discapacidad. Y eso dicen es más costo efectivo que lo atienda un hospital con presupuesto público y toda esta cosa, porque no sabemos muy bien si eso les va a llegar a las personas con discapacidad. Esa es la lógica, ¿no? Más eficiencia, más focalización, más respuesta según necesidad. Y por eso desconcierta a la gente, ¿no? Dice, no, pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos esa forma de articulación? ¿Ok? Lo que pasa es que ustedes no han vivido la experiencia fuerte de esta cosa. Es distinto a lo de la obra social. La obra social está claramente articulada al proyecto de la seguridad social, ¿cierto? Con cotizaciones obligatorias. Ahora, lo que pasa es que no hay un solo sistema de seguridad social en Argentina porque se aceptó la fragmentación originaria, ¿sí?, de los sindicatos administrando sus mutualidades. Y son muy desiguales de acuerdo a lo que aportan. No hay ni siquiera unidad respecto del criterio de la cotización. Entonces, por eso hay un problema serísimo en Argentina que no comparte con ninguno de los otros países de América Latina. Es muy particular Argentina, el tema de obras sociales. ¿Ves? Bueno, y entonces, claro, cuando uno piensa en la estructuración del sistema en su conjunto, pues tiene que pasar por la discusión de esas tales 4 funciones y no permitir esa lógica de intermediación. Esa es la discusión que tenemos hoy en Colombia porque la hemos vivido durante 30 años. Pero el otro tema que es muy clave en lo que estás planteando es que efectivamente
la reprimarización y esta recomposición de nuestras economías nacionales no se puede ver sin entender la lógica de articulación al régimen de acumulación capitalista global, a la división del trabajo global con el capitalismo cognitivo como un eje articulador de toda esta cosa, pero además con la concentración en el norte global de la ciencia, la tecnología y la innovación y el consumismo de esas tecnologías por parte del sur global. Nosotros mandamos las materias primas, pasando por el litio, por ejemplo, mandamos todas estas cosas, pasando por la soja, como dicen ustedes, para los agrocombustibles, todo volvemos a enviarlo allá. Pero también somos centro de mercado de consumo ilegal de muchas cosas, incluidos los cuerpos femeninos, los cuerpos explotados, ¿cierto?, en el comercio sexual. Así que estamos en un lugar de esa geopolítica global del capitalismo cognitivo y de la financiarización y la reprimarización de nuestras economías. Esto siempre hay que verlo de manera relacional, para no quedarnos en lo local simplemente, sino ver cuál es el lugar que se ocupa en esos encadenamientos que hoy en día distribuyen el trabajo, el consumo y la riqueza, y en la acumulación en el capitalismo global. Dentro de todo lo que hablaste, me encantó que dijeras que el gobierno de Pretto está acompañado con un poder legislativo que tiene mayoría, ¿no? Porque me acordaba un poco de esto que dice nuestra vicepresidenta permanentemente, que estar en el gobierno no es manejar el poder, ¿no? Y que es una pequeña cantidad de poder el que se maneja desde el poder ejecutivo. Y me acordaba entonces de cuando en el gobierno de Arturo Illia se quiso desarrollar una ley en contra de la industria farmacéutica y cómo esto le costó al gobierno a Illia, ¿no? Y hace poco tiempo con la ley de medios en Argentina, y que también ahora con este nuevo modelo que tenemos del poder económico, el poder mediático y el poder judicial, cómo te destruyen un proyecto que era la ley de medios, que era realmente para beneficiar a la mayoría del pueblo, o declarar la celularidad como un bien básico, esencial para la población, y sin embargo el poder económico te lo termina destruyendo. Entonces veía esto y decía, ¿cómo lograr que nosotros podamos revertir un proceso de CUS médico hegemónico donde parece ser que todo el mundo está satisfecho y donde una pequeña cantidad de gente que tiene una idea distinta para realmente producir una mayor equidad, una mayor igualdad, una mayor solidaridad entre nuestra población, tiene que chocar con todas estas cosas, ¿no? Y qué dificultad para poder desarrollarlo y llevarlo a la práctica, ¿no? Gracias. Sí, Juan Carlos, es justamente lo que estamos viviendo. Apenas se anunció, por ejemplo, que se nombraba como ministra a Carolina Corcho, una mujer psiquiatra, politóloga, que hace parte del movimiento contra la CUS, ¿no?, en Colombia. Apenas se nombró ella como ministra, inmediatamente se activaron todos los mecanismos de eso, de deslegitimación, de decir que allí era improvisación, que eso era pura ideología, que iban a acabar con el sistema de salud que hemos tenido y que han avalado los organismos internacionales. Ya todas las EPS están alineadas, tienen una campaña mediática, están negociando y buscando la forma de que no pase de ninguna manera una reforma legislativa. Es decir, estamos en un momento de comienzo de esa correlación de fuerzas para ver si en un tiempo razonable podemos ponerlas a nuestro favor. Pero como tú dices, hay un poder real, ¿cierto?, que no está en el poder ejecutivo ni está en el poder legislativo muchas veces, ¿no? Es el poder real de la economía política lo que está detrás. Y solamente con legitimidad y movilización social y un gran costo político de los sectores más metidos en este negocio se podría lograr una transformación. No va a ser nada fácil. Estamos involucrados, pero vamos a ver, vamos a pedir mucho apoyo internacional. Apoyenles a ustedes que nos ayuden a mover ese monstruo que tenemos en la sala, un elefante gigante.
Sí, Lili. Nada, para agregar una cosita nada más. Nosotros tenemos el PMO, que es una prestación universal y a la que es transversal, digamos, a todos los sistemas. Todas las personas tienen garantizada esa primera prestación. Eso es como una diferencia, me parece, con lo que vos estabas contando que pasa en Colombia. Y después quería preguntar sobre el sistema sanitario en Cuba, si podías contar algo, porque supongo que es bastante diferente. Sin duda. Pero ven, explícame un poco mejor lo de la visión que tienes de que el PMO es universal, es de acceso universal. Explícamelo mejor. Claro, son como unas prestaciones básicas que están garantizadas para cualquier persona, se atienda en un hospital, en la obra social o en un prepago. Son básicas que, digamos, el Estado garantiza que puedan acceder a ellas. Eso hace bastante tiempo que funciona así. Claro, Liliana, pero cuidado porque precisamente esa fue la forma en que en muchos países entró el paquete básico universal y que se podía pagar bien sea por impuestos o por algún seguro público, pero que tenía efectivamente un límite, ¿no? Entonces, lo que no está en el paquete... Sí, es complejo chao. y se tomó del modelo chileno en principio. Es complejo, pero digo, está esa base que por lo menos de algo se parte. A eso me refería. Claro, pero de pronto no convertirlo en paquete, digamos, pasar a una cosa que realmente esté atado a necesidades diversas, ¿no? Claro. Diversas en todo el sentido, y que un sistema sea capaz de responder a esa diversidad. Yo creo que allá estaríamos impulsando realmente transformaciones. Porque lo que tiende a pasar, que eso el Banco Mundial lo detectó muy rápidamente, es que si tú tienes un paquete básico, vas tranquilizando un poco la presión, ¿no? Y dices, vamos aumentando en el contenido del paquete de acuerdo con la cantidad de plata que haya, y ojalá tengamos un administrador per cápita. Hacia allá es que tienden a pasar. Eso Macri lo tenía bastante claro al punto que hizo un intento de reforma que no le pasó. Yo la leí con mucho cuidado porque era la forma de incorporar el régimen subsidiado en salud en Argentina y no lo pudo hacer. Pero a partir del paquete, del PMO. Es decir, ahí hay que tratar de ser muy fino en la interpretación para ver por dónde va la cosa. Y lo otro de Cuba, yo creo que sí es muy importante hacer un análisis a lo que está pasando en Cuba, porque pues primero, pues partir de la base de que sigue siendo el único país socialista latinoamericano que responde a necesidades sin paquetes, sin nada de esas cosas, tiene el presupuesto más alto proporcional per cápita de América Latina, precisamente porque es claramente universal. Ahí no tenemos el tema de los límites. Ahora, los límites se han puesto sobre todo por la capacidad de respuesta con el bloqueo que se ha hecho de medicamentos, de tecnologías, de todo lo que tú quieras. Pero solo con lo que puede responder las unidades de familia, que cubren 120 familias, ¿sí? Con eso han logrado, sin duda alguna, tener los mejores indicadores, ¿sí? Luego, es el mejor ejemplo de un sistema universal, todavía muy en la lógica eurocéntrica, científico-técnica, lo que ustedes quieran, pero que nada más con esa forma de organización logra, bueno, los resultados que logra, ¿no? Entonces yo creo que hay que volverlo a mirar con todo cuidado y entender muy bien sus precariedades y sus limitaciones, de dónde es que vienen y cómo están dadas. Ahora, también hay un problema ahí de diversidad, ¿no? No se reconoce suficientemente la diversidad cultural que dentro de la misma Cuba existe. Y bueno, hay una disputa ahí interesante. Lo de género también es muy fuerte, muy difícil de reconocer como una buena respuesta de parte del modelo cubano. Así que bueno, hay muchos retos allí, pero creo que volvámoslo a mirar y veamos cómo aprendemos también de allí y también cómo lo ampliamos, complementamos, etcétera, ¿no? Gracias. Levantaste la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes Mario. Una lástima no haberte podido escuchar completo, pero bueno, recién llego de trabajar. No, ahí respecto a lo que decía Liliana, digo, una pequeña aclaración sobre el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio. Digo, que fue una medida que en su momento se implementó, pero para la seguridad social, para las
básicamente para las obras sociales, ¿no? Para el sector público, buscando que el plan médico obligatorio fuera el piso, el mínimo que debían cubrir las obras sociales. En realidad, para lo único que dio pie fue para que sea prácticamente el máximo que se ven obligadas a cubrir por ley, y con la desregulación de fines de los 90 y principios del 2000, entra en esta lógica del mercado y es lo que da el lugar. Bueno, a mí la ley me obliga a cumplir nada más que esto. Si querés que te cubra otros tratamientos, tengo todos estos otros paquetes o estos otros, estos planes superadores, que inclusive, bueno, digo, Mario, lo debes saber, pero una de las principales empresas de medicina prepaga, pero que en realidad tiene la figura de obra social, porque es OSDE, que es la obra social de directores de empresas. Sus planes más altos, el gancho que tiene hoy, es que tenés una cirugía estética gratis al año. Entonces, bueno, claramente, y lo que vos decías del macrismo, de hecho, algo que hubiera sido en cierto modo importante, que podría haber sido un avance y que no lo bancamos justamente por lo que estaba detrás, era el tema de la evaluación de tecnologías sanitarias, porque se planteaba crear una agencia nacional de evaluación de tecnologías sanitarias, pero la finalidad que planteaba el macrismo era que esa agencia iba a definir la canasta básica de servicios de salud que iba a pasar a garantizar la CUS. Así que pasa que nosotros en nuestro imaginario, digo, en nuestra realidad nacional, que a veces lo hace difícil y distinto a otros países, es imposible no hablar desde las convicciones de uno, digo, desde el peronismo. Nuestro modelo que había pensado en su momento Ramón Carrillo, adelantado al National Health Service 5 años, nació de entrada trunco o rengo por las mismas presiones y disputas internas del movimiento sindical, que se identificaba como que no quería la misma salud que el resto de la población, ellos querían hacer valer su condición de trabajadores. De hecho, hay un discurso de Perón cuando inaugura el hospital ferroviario que dice que no es, palabras más, palabras menos, que no es admisible que un trabajador se tenga que atender en la salud pública. Y bueno, era un modelo de pleno empleo, otra realidad, y donde el Estado en definitiva subsidiaba también a los trabajadores, pero bueno, tenemos nuestras dificultades para poder ir hacia un modelo único, por eso tratamos al menos de ir hacia un sistema integrado que tampoco se avisora en lo cercano. Gracias, Pablo. Un comentario adicional y completamente de acuerdo, pero sería muy interesante que pudieran hacer ustedes una revisión de el legado de la historia de la salud en Argentina que dejó Susana Belmartino, y Carlos Bloch, que también acompañó a esto, porque yo aprendí mucho de ella, su uso del campo social, de la categoría campo social en salud, usando a Bourdieu, para entender cómo se da esa dinámica en Argentina, con las especificidades de las correlaciones de fuerza, los actores sociopolíticos, ¿no? Las luchas que se dan en distintas direcciones. Yo creo que es una lección de historia de la salud lo que hizo Susana, ¿no? Absolutamente. Quedándonos escasos 13 minutos, si hay reflexiones, preguntas, yo la verdad que me quedaría hasta las 10 de la noche, acá en Argentina son las 8:15. En Colombia debemos estar ahí muy, muy cerquita. 2 horas nomás, 6:15. 2 horas, claro. Pues la verdad que es un placer compartir este espacio, este encuentro, Mario. Preguntas, reflexiones, aportes, consensos, disensos. La verdad que es una instancia más que propicia y enriquecedora justamente para darnos estos debates en torno a los sistemas de salud. Así que si alguien quiere realizar un aporte, le quedó alguna duda y demás, es el momento, compañeros y compañeras. Es el momento adecuado. Yo aquí en el chat vi una pregunta que respondí en el chat, pero creo que la Sí. existe.
porque mencioné a Michael Mann, pero Sí. se entendió como Mine o algo así. Michael Mann es un sociólogo, historiador del institucionalismo histórico inglés, que sacó en los 80s, 90s un proyecto, digamos, de largo aliento que se llamó Las fuentes del poder social. Eso lo tradujo Alianza, está bastante bien traducido. Hay 2 tomos editados por Alianza y después él trató de sacar un tercero y cuarto tomo, pero salió solo por artículos y después se enfermó y bueno, no sé ahora dónde está. Pero muy interesante revisarlo, sobre todo por esa idea de las redes socioespaciales de poder que se intersectan. El tipo habla de que 4 grandes fuentes del poder social históricamente conformadas que tienen especificidades en la forma organizada del poder. Por ejemplo, el Estado, la forma Estado, que es un típico poder político, digámoslo así, pues que está ligado a un territorio delimitado, que está ligado a una serie de reglas y normas, un poco en la perspectiva weberiana, ¿no? De un poder cedido legítimamente, toda esa serie de cosas. Es muy distinto ese tipo de poder al poder económico muy difuso de las relaciones de poder que se establecen en los mercados, que atraviesan fronteras obviamente, pero que además no te deja percibir que eso sea poder. Cuando tú consumes una Coca-Cola, crees que tú estás eligiendo la Coca-Cola de manera absolutamente autónoma y no sabes todo lo que te han metido por la televisión para que consumas la chispa de la vida. Cosas de ese estilo son formas organizadas de poder. El poder militar, por ejemplo, claramente tiene una estructura y una forma muy distinta a la del Estado, aunque esté dentro del Estado y a veces por fuera del Estado, como pasa con nuestros paramilitares. O el poder ideológico, que también es muy potente, muy fuerte, la hegemonía cultural, como la llamaba Gramsci. Entonces, esa es la potencialidad que tiene el planteamiento de Mann, de Michael Mann, y que les propongo que lo examinen, lo miren y lo pongan en sus discusiones como a funcionar para poder comprender diferencias, para poder comprender procesos específicos situados de nuestros países, ¿no? Bueno, yo pienso que voy a necesitaría otra vida para poder consultar todo lo que nos has planteado consultar esta tarde. Pero has dicho en un momento algo que me impactó mucho, como diciendo, no es que de golpe te viene una noticia o una propaganda o una fake y entonces eso cuela, sino que eso ya es el resultado de todo un proceso y una estructura. Eso me gustaría que profundizaras este concepto, porque por ahí también estamos confundidos y engañados, pensando que, bueno, es que esto es un tema de las fake news y que esto se arregla con una ley de medios solamente. Yo no digo que no haga falta la ley de medios, pero a veces tenemos estos análisis ahistóricos y por eso planteaba que teníamos que ser un poco profesores de historia. Y me gustaría que profundizaras un poco, porque lo has dicho así al pasar y me ha quedado sonando en la cabeza, a ver si pudieras profundizar un poco este concepto, ¿no? Sí, yo creo que en el grupo de investigación hemos venido trabajando la idea de configuración social, ¿no? Es decir, procesos de configuración social. Esto viene de la historia procesual, la sociología procesual que impulsó Norbert Elias muy en la primera mitad del siglo XX, con su concepto de figuración humana, ¿no? Lo llamaba así. Cómo se va dando en una lógica, ojo, de lo planeado y lo no planeado, ¿no? Cómo se van configurando formas muy complejas, pues que establecen toda una civilización. Incluso el concepto ese de civilización aparecía muy fuerte en esa época, pero que eso es un proceso, eso es un asunto que habitualmente atrapa siglos, digamos, ¿no? Transformaciones lentas que después aparecen de una manera muy específica en coyunturas que parecen como ser la gran transformación. Entonces, esa idea de lo procesual a nosotros nos ha influido mucho como grupo de investigación en la historia de la salud. Pero hay otro elemento ahí muy clave y es el tema de la temporalidad. Porque no es igual al tiempo físico, ni siquiera cronología histórica o línea de tiempo, no.
Y ese asunto de temporalidad viene fundamentalmente de Braudel. Fernand Braudel, con la escuela de Anal, en década de los 40, de los 50, empieza a trabajar precisamente junto con Bloch, a trabajar esta idea de que el tiempo humano no es único, primero. Segundo, el tiempo de los hombres, de los seres humanos, es un tiempo que está ligado a las biografías, está ligado a un cotidiano que uno puede identificar unos hitos. Es como la corta duración. Habla de una temporalidad de corta duración, pero que detrás de esos tiempos humanos conscientes vienen otras medianas duraciones, coyunturas de procesos organizados que están detrás y que de alguna manera explican lo que ocurre en la corta duración. A eso lo llamó coyunturas críticas, ¿no? Pero detrás de esas coyunturas también está la larga duración. Y la larga duración tiene que ver justamente con grandes procesos, ¿no? Que se resisten al cambio y que solo en ciertos momentos críticos producen, ocurre el quiebre, digamos, ¿no? De una tendencia. Tal vez donde mejor se ve funcionar eso de las temporalidades es en una obra de Braudel que se llama El Mediterráneo en la época de Felipe II. Un mamotreto terrible, pero que permite entender en 4 o 5 siglos cómo son ese tema de las duraciones, ¿no? Cómo se relacionan además. En otra obra muy bonita que vale la pena leer, que influyó mucho a otra manera de entender la economía histórica, es La dinámica del capitalismo. 3 tomos que salieron, pero que ustedes leen solo las 3 conferencias que dio en Estados Unidos Braudel sobre la dinámica del capitalismo, que Alianza precisamente publicó, son 150 páginas o algo así. Ahí entiende uno esta cosa, ¿no? De cómo es esas relaciones complejas de tiempo y espacio, todo el tiempo, ¿no? Toda la dinámica profunda. Entonces, claro, nosotros como quienes trabajamos en salud creemos que eso hay que incorporarlo en la manera de comprender procesos en salud. Y entonces estamos construyendo, próximamente vamos a sacar un artículo sobre eso, un enfoque que llamamos crítico, en todo caso crítico, eso sí, histórico-territorial de la salud. Para poner en juego todas estas cosas de tiempo y espacio en el orden humano, en relación, metabolismo, sociedad, naturaleza, y que no nos quedemos con esta visión tan fisicalista y tan corta de la biomedicina, ¿no? Y en eso estamos. Pronto les enviaremos ese artículo. Excelente, Mario. Sí, si nos los puedes enviar, lo vamos a recibir muy agradecidos y agradecidas. Bien, quedándonos muy poquitos minutos, si alguien se quedó con algo justo ahí en la cabeza, algo ahí a punto de decir, no lo dijo, es el momento. Sí, Lili. No, que nos quedamos con esta visión así fragmentada de cómo son estos sistemas, ¿no? Pero digo que la pandemia fue una oportunidad que no pudimos aprovechar, porque mientras fue la pandemia se trabajó como, digamos, más en red y se integraron los sistemas. Y bueno, y terminó la pandemia y todo explotó otra vez nuevamente. O sea que es una cuestión política, de decisión política, pero también de la cabeza de cada uno, ¿no? Me parece que también cuesta esto que decían recién, de hacer el cambio. Salir de ese cliché que tenemos de que por ahí lo privado puede ser mejor o demás, porque nosotros mismos hacemos como la resistencia, digamos. Eso pensaba. Sí, también la pandemia sirvió para demostrar la importancia indiscutida del Estado, porque un Estado presente fue el que pudo hacer que hubiera una respuesta eficaz, eficiente y que hubiera muchas menos muertes de las que hubieron, ¿no? Si esto hubiera estado en manos del privado, de los sectores privados, hubiera sido atroz. Un desastre, sí, seguro. Bueno, y justamente, ya que tocan el tema, si hubiéramos estado a nivel de secretaría todavía, como en el gobierno de Macri, que se bajó la figura de ministerio a la de secretaría, justamente en esa lógica neoliberal, y en este caso
neoliberalismo en salud, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Seríamos muchos menos. Seríamos muchos menos, sí, pero sin lugar a dudas. Sin lugar a Claro, dudas, pero Liliana. en la dinámica porque solamente todo esto que estamos definiendo psicoanalíticamente diríamos que es en este sistema perverso, ¿no? O sea, porque es perverso, o sea, no es más eficaz, no es más eficiente, no es más costo-beneficio que esto lo gestionan los privados. Está archidemostrado, o sea, para ellos es beneficioso, pero no para no para la población, ni para la salud, ni para los estados. Por lo tanto, realmente creo que lo que comentaste recién, que solamente grandes movilizaciones populares con mucho apoyo político y mucho coste social, por un lado, porque esto no nos engañemos, esto siempre va a costar vidas y va a costar otras cosas, pero es la única forma de que también ellos asuman sus propios costes y hacerlos desaparecer de alguna manera. Bueno, no violentamente. Muchísimas gracias, Mario, realmente. Cuando sea grande quiero saber tanto como tú. Bueno, si no hay ningún aporte más, agradecerte una vez más, sinceramente, la Yo te voy a ponencia. un pequeñísimo aporte. Realmente yo soy un enamorado de García Linera, y García Linera no se cansa de decir siempre que el pueblo en la calle es lo que reasegura las revoluciones, ¿no? Claro, es Y, que no hay otra. y en Argentina creo que a partir de este proceso que se le está haciendo a nuestra vicepresidenta por el tema de vialidad, demostró que realmente un kirchnerismo que estaba aparentemente desaparecido, en ese momento resurgió y estuvo al lado de Cristina, en la esquina de su casa, defendiéndola, y otra vez apareció esta movilización popular en todo el país. Creo que esto es realmente la respuesta de lo que decías, Mario, hace un rato, ¿no? Sí, maravilloso. Tal cual. Una cosita. Uno de los elementos más interesantes de Michael Mann cuando hace toda esta cosa es que dice, aunque estén organizadas esas fuentes del poder social, ¿sí?, los cambios se producen desde los intersticios. Estas redes emergentes, esto instituyente que va rompiendo lo instituido. Yo creo que ahí tenemos que instalarnos. Y si nos ayudamos, si nos conectamos más, probablemente América Latina pueda aportar al cambio mucho más de lo que pensamos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes también por la paciencia. Creo que estuvo muy largo esto. Pero okay. Gracias. Bueno, Mario, hasta pronto. Abrazos. Muchas gracias. Excelente. Suponemos que te Muchas vamos a gracias. ver el año que viene en Buenos Aires, Mario, ¿no? En el Congreso de Alames. Seguro, claro que sí. Creo que voy a ir ahora en diciembre a la asamblea de los médicos generalistas, precisamente con quienes trabajo bastante. Entonces ahora en diciembre creo que vamos a San estar Luis. allá. San Luis. Ok, ahí nos veremos. Gracias. Muchas gracias. Ahí nos Mario. veremos. Enorme, Mario. Gracias. Gracias una vez más. Gracias.